Pero Costa Rica tiene, en términos de sismos, por ejemplo, el Código Sísmico en su cuarta edición y otras regulaciones que nos permitirían tener una resiliencia bastante asertiva frente a lo que son los sismos, por ejemplo. Las estructuras en este país son construidas para resistir en general eventos sísmicos importantes, pero no pueden resistir un deslizamiento. Entonces la estructura colapsa con las personas adentro. Esto en el gobierno local hay que verlo en dos escalas, digamos, lo que es la pérdida para los sectores específicamente, educación, salud, agua y saneamiento, y propiamente la pérdida a nivel de todo lo que representa el cantón o todo lo que administra el cantón también. La actividad sísmica puede ser el disparador de otros peligros naturales, como por ejemplo el caso más concreto son los deslizamientos. Para traerle un ejemplo, el terremoto de Cinchona provocó, según el registro nuestro, 4.500 deslizamientos de todos los tamaños y de varios tipos. Nunca es suficiente, siempre es importante todos los esfuerzos que podamos sumar en el tema de la preparación, en el tema de la prevención. Sí, creo que es importante los esfuerzos que se han hecho en el país. Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de esos temas como que es parte de nuestra cotidianidad, de los sismos, pero vamos a hablar particularmente del potencial sísmico de la gran área metropolitana, porque durante muchos años hemos hablado de los sismos en Guanacaste, la zona sur, en algún momento, hace un par de décadas, hablamos de los sismos en el Caribe, pero hoy vamos a hablar de este lugar donde la mitad de la población de Costa Rica vive, el gran área metropolitana, donde también hay un potencial sísmico importante y, como siempre, informarse es la mejor forma para estar preparados. Para hablar de este tema nos acompaña Marino Poroti Quesada, quien es sismólogo del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica, OBSICORI. Gracias, Marino, por estar una vez más en Una Mirada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Francisco Rodríguez Soto, quien es geógrafo de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Además, nos acompaña Lorena Romero Vargas, quien es la directora de Gestión del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Bienvenida a Una Mirada. Muchas gracias. Como comentaba al inicio, un tema bien importante porque en términos generales nos hemos acostumbrado a hablar del potencial sísmico de otras zonas del país, pero de la zona más poblada es como recientemente que nos hemos vuelto a interesar en el tema y sobre todo desde el OBSICORI pues están haciendo un trabajo bien importante en esta materia y, como yo dije, siempre es importante tener información para prevenir, porque la experiencia nos ha demostrado, ¿verdad?, con los sismos recientes, que una población preparada pues puede enfrentar mejor este y cualquier otro tipo de eventualidades. Ahora, ¿por qué hablamos de un potencial sísmico de la gran área metropolitana? ¿A qué nos referimos con eso? Sí, tal vez primero definir el término de potencial sísmico. ¿Sí? Eso se refiere a la capacidad que tiene una falla o una región de poder generar sismicidad a un cierto nivel que pueda causar daños. Es importante considerar el tamaño de las fallas, qué tan grandes pueden ser los sismos y con qué frecuencia se pueden presentar. Entonces, la particularidad del Valle Central es que hay muchas fallas. Es una desventaja porque las tenemos prácticamente en todo el área del gran área metropolitana. Muchas no las conocemos ni siquiera dónde están porque están cubiertas por sedimentos volcánicos o depósitos sedimentarios de otro tipo. Otras sabemos que están ahí, pero ni siquiera sabemos el potencial, no sabemos a qué velocidad se mueven. Y la dificultad más grande para estas fallas en el Valle Central, en comparación, por ejemplo, con lo que es la costa del Pacífico, donde hay una zona de subducción activa,
es que ahí podemos, el movimiento es tan rápido que ahí podemos medir la velocidad de convergencia, podemos identificar claramente con estaciones sismológicas y sobre todo con estaciones de GPS los lugares donde se concentra la deformación. En el Valle Central son tantas fallas y tampoco el deslizamiento que ocurre entre las fallas que es muy difícil discriminar dónde específicamente se está acumulando la energía. Entonces el potencial existe y la preparación debe ser a nivel de prácticamente de todo el área metropolitana, del gran área metropolitana, y no tratar de seccionarla en ciertos sectores porque realmente el potencial es general para toda la región. Sí, sobre todo si tomamos en cuenta que es pues, la zona más poblada del país. Varió un poco la distribución de la GAM recientemente. Más o menos, ¿qué zonas es las cuales cubre en este momento oficialmente? Sí, desde 1982, en lo que fue un plan visionario de la gran área metropolitana, como país se definió una región funcional con 31 cantones, parcialmente en algunos casos, y en las 4 cabeceras de país para las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y desde luego que en la capital es San José. Hoy en día podríamos hablar de casi el 60% de la población ubicada en menos del 5% del país. Si somos el país territorialmente hablando 51.100 kilómetros cuadrados, entonces estamos en un área bastante pequeña, son 1.900 kilómetros cuadrados lo que se definió como gran área metropolitana, y de este espacio funcional se tiene una gran cantidad de actividades económicas, los principales centros hospitalarios, lo que es las universidades, las sedes principales y el centro de gobierno, ¿verdad? El centro de gobierno central, y los flujos diarios son, ¿verdad?, sumamente sensibles hoy en día, todos nos trasladamos dentro de la región, entonces el tema del riesgo y la sismicidad asociado a todo lo que nos pueda ocurrir en un evento es fundamental para hacer el ordenamiento territorial y en una región tan vital para el país. Sí, desde la Comisión Nacional de Emergencias pues siempre mantienen ese llamado de atención a la población, pero en este caso estamos hablando de, como decía Francisco, del 60%, o sea, tenemos una gran cantidad, una gran concentración en un espacio muy pequeño, y pues es importante pues que la gente tenga conciencia de este potencial sísmico. Sí, realmente cuando estamos hablando del tema de la amenaza sísmica, ¿verdad?, que es una realidad país y que está súper documentada, y los registros a través de los institutos, ¿verdad?, del Oxicori, pues es claro. Siempre la prioridad va a ser el tema de la prevención, pero la prevención es un concepto muy amplio que a la vez se puede materializar en acciones muy concretas, ¿verdad?, porque la prevención implica, dentro de sus principales ejes, hay uno que es de informar, de educar, pero también tiene que ver con muchos instrumentos de planificación, con normativas que nos permitan regular tanto el territorio como trabajar con la población. Entonces, es una palabra muy grande, pero que el significado es total en el sentido que nos lleva a una sola acción, que es al final reducir el riesgo, que es reducir el impacto, y nuestra meta siempre va a ser salvaguardar la vida humana. Entonces, ese siempre es nuestro objetivo principal. Así que ese es nuestro norte, debe ser nuestro norte, y cómo todo ese desarrollo científico, técnico, insumos, lo tenemos que llevar y plasmar en acciones muy concretas con la población. Sí, cuando se dieron las alertas sísmicas en el tema de la península de Nicoya, ahora el trabajo que se está haciendo en la zona sur, siempre hay algún grupo de población que reacciona negativamente porque considera que estamos siendo alarmistas. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no se trata de eso, sino que la prevención salva vidas. Marino, ¿usted tiene experiencia en eso al 100%? Sí, bueno, en realidad los sectores que son más detractores de una preparación ante un evento futuro son pocos, son realmente muy pocos, algunos con algunos intereses muy particulares, económicos sobre todo, sí. Pero en general la población lo recibe, y lo recibe muy bien. O sea, Costa Rica tiene la ventaja de que tiene una población muy educada en términos de procesos naturales, comprende muy bien ya los procesos tectónicos, el general de la población comprende lo que es la subducción y entiende que son procesos que son continuos, y poder, digamos, en cierta forma anticipar, aún no podemos hacer predicción, pero sí podemos anticipar, podemos identificar áreas, sobre todo en el Pacífico, donde los procesos son muy rápidos, identificar áreas que tienen potencial para la generación de un sismo a futuro, y poder estimar el área de ruptura y poder estimar qué tan grande va a ser el sismo.
Esto no es el caso, digamos, para el Valle Central, el gran área metropolitana, porque es todo un reto en la parte de monitoreo, de registro. Son fallas que se mueven muy, muy lento, tienen periodos de retorno muy largos, en muchos casos de más de 100 años. Entonces es muy difícil establecer récords, inclusive poder asignar un sismo específico o una falla particular. Entonces, pero sí sabemos que las fallas hay en todo lado, tenemos sismicidad prácticamente en todo lado. Y entonces la preparación tiene que ser en general, digamos, estar todo el tiempo preparado. Tenemos la ventaja de que Costa Rica tiene un código, tiene una regulación de construcción muy bueno, ha probado ser muy efectivo. Sismos que en otros lugares del mundo causan gran destrucción, no lo causan en Costa Rica. Tuvimos la experiencia del terremoto Nicoya, un terremoto muy grande de 7.6, en donde no murió nadie como consecuencia directa del terremoto. El daño fue realmente poco, mientras que sismos de mucho menor magnitud realmente causan mucha muerte y destrucción en otros lugares del mundo. Entonces, el área central del país tiene sus particularidades en ese sentido. Sí, tal vez para sumar, porque hay una variable que es el tema de la percepción, ¿verdad? O sea, cómo la percepción sociocultural ante la información científica, ¿verdad? Que es importante, y el llamado a prepararnos. Y Marino hablaba de un tema muy importante que es histórico, y es cuánto ha incidido el tema de la educación a nivel de la malla curricular, de todo lo que es la formación educativa, ¿verdad? Desde la primaria a secundaria, históricamente, para ir, digamos, construyendo ese conocimiento. Y lo otro es que nosotros, como instituciones, tanto de la Rectoría, de la Comisión de Emergencia, como las instituciones científico-técnicas, la academia, necesitamos avanzar en una, yo le llamaría como una conectividad entre la institucionalidad y lo que producimos y esa percepción y comportamiento del ser humano. Y hablando del gran área metropolitana, pues obviamente hay una serie de factores, ¿verdad?, sociales, económicos, de infraestructura, que nos lleva a grandes retos, ¿verdad? Claro. Y esos grandes retos es cómo a través de la educación, pero tenemos que avanzar más hacia el tema de preparativos, que es un tema también amplio, que tiene muchas formas de llevar, pero que nos obliga día a día a conectarnos, ¿verdad? Y a trabajar en forma conjunta. Y un poco ese es el espíritu de este programa, ¿verdad? Tratar de que la gente siempre está conectada con estos temas, ¿verdad? Pero que en este particular de la GAM, pues nos conectemos un poco más, porque somos muchas más personas las que tenemos algún grado de participación y de responsabilidad en este asunto. Vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del potencial sísmico de la gran área metropolitana. Sí, esa zona donde vive el 60% de la población. Usted y yo y muchas otras personas, muchos miles de personas vivimos aquí. Y pues es muy importante que nos informemos sobre este tema, porque de ello depende que tengamos un adecuado comportamiento en caso de presentarse un evento sísmico. Que quería retomar precisamente eso, como le decía Marino ahora en la pausa. Cuando en Costa Rica, pues todos sabemos de sismos, sí. O sea, hay una cultura general, la gente más o menos sabe qué tiene que hacer y demás. Sin embargo, durante mucho tiempo, ¿verdad?, hemos tenido esa percepción de que los sismos ocurren en otra parte, ¿verdad? O sea, que, hablamos del Caribe, hablamos de la zona sur, hablamos del Pacífico Central, hablamos de la península de Nicoya. De un tiempo para acá, pues hay un llamado de atención de que también en la GAM tenemos que prestar atención al tema. Sin embargo, ¿verdad?, si bien, como ustedes decían, es una zona con una gran cantidad de fallas, no significa que porque yo crea que en mi cantón no hay una, que probablemente sí hay, debe haber una debajo de cada uno de nosotros, no significa que lo que vaya a pasar al sur de la capital no me vaya a afectar también. Sí, tal vez si nos explica un poco cómo funciona eso. Primero, que esta cantidad de fallas que hay en el Valle Central corresponde... ¿Cuántas hay? ¿Tienen una idea? No se puede decir cuántas hay realmente, porque podríamos decir que inclusive que la gran mayoría están cubiertas. Nosotros registramos mucha sismicidad aislada, que cada sismo representa un deslizamiento en una falla.
Entonces, y en muchos casos no hay una falla, una expresión en superficie de esa falla. Entonces, lo que manejamos es prácticamente todo el Valle Central como una zona de fallas que marca el contacto. Al norte la placa del Caribe y al sur la placa de Panamá. Y esto no es una sola falla como es la falla San Andrés o la falla del norte de Anatolia o algunas pocas fallas como el sistema de Chicxulub, Polochic y Motagua en Guatemala, sino que es una gran cantidad de fallas, son fallas pequeñas por dicha. Recordemos que la magnitud, el tamaño de un terremoto depende de qué tan grande es la falla y cuánto deslizamiento ocurre en la falla al momento del terremoto. Cuando tenemos muchas fallas y poco deslizamiento, ese poco deslizamiento tiene que distribuirse entre todas las fallas. Entonces, lo que acumula cada falla es muy poco. Entonces, eso es un reto en términos de monitoreo porque uno no lo puede ver, por ejemplo, con GPS es muy difícil ver cuánto se está acumulando en una falla en particular y sobre todo cuando las fallas están cubiertas por depósitos recientes. Entonces, no se puede decir, realmente no se puede decir cuántas fallas hay. ¿Y dónde están? Están por todas partes. Algunas sí, algunas se pueden ver en superficie, hay muchas fallas inclusive que están ya cartografiadas. Existe el problema de que muchas de estas fallas están cartografiadas, pero no se sabe ni siquiera si son activas o no. Y lo importante en términos del potencial es que la falla sea activa. Y esto ha causado muchos problemas en términos de planificación, porque ahí se trazan fallas que la geología muestra que la falla está ahí, pero no hay una evidencia clara de que la falla sea activa. Y esto, bueno, es importante. Pero, de nuevo, lo importante es que la ventaja es que son fallas cortas. O sea, no vamos a tener un terremoto de magnitud 7 ni 7.5 como los tenemos en el Pacífico, no lo vamos a tener en el Valle Central porque las fallas no tienen el tamaño para generar esos sismos. Sin embargo, no hace falta que el sismo sea grande. En esta región, un sismo de magnitud 6 puede causar mucho daño. Cartago fue destruido en 1910 completamente por un sismo de 5.8. O sea, no son las mismas condiciones ahora construimos mucho mejor. Muy probablemente estos sismos no causen el daño que, como digo, causaría en otros lugares del mundo, pero sí es importante, digamos, estar preparados. Un sismo en una falla al sur de San José será sentido y podría causar daños inclusive en regiones Barba, San Rafael de Heredia. Estamos, digamos, las distancias son cortas. Uno piensa que porque duró 2 horas en ir de San Rafael a Pavas, anduvo cientos de kilómetros. No, son distancias muy cortas, son 10 kilómetros, 6 kilómetros, y más o menos es el tamaño de las fallas. Entonces, no hay potencial para terremotos grandes, pero si estos sismos ocurren muy superficiales, como han acumulado energía por mucho tiempo, son fallas relativamente jóvenes, tienen una caída de esfuerzos muy grande. Entonces, la caída de esfuerzo lo que involucra es una aceleración muy fuerte. El desplazamiento en la falla se da muy rápido. Esto genera una aceleración muy fuerte. Esas aceleraciones fuertes, esas sacudidas, son las que causan daños. En otros sismos se atenúan muy rápido, ya a 40 kilómetros esa energía de alta frecuencia se ha atenuado, la ha asumido, la ha consumido el medio. Pero cuando estamos a distancia de 5, 10 kilómetros, 20 kilómetros, todavía recibimos esa fuerte aceleración. Entonces, de nuevo, no hay que esperar que le pongan una falla en el mapa, en su cantón, para estar preparados. No, prácticamente todas las comunidades del Valle Central, y podríamos decir prácticamente de todo Costa Rica, van a estar expuestas a terremotos por miles, cuidado si no millones de años, ya no como comunidades, porque no estaremos, pero sí, el potencial existe en todo el país. Y lo característico del Valle Central es que las fallas son pequeñas, los sismos son relativamente de magnitud moderada y los periodos de retorno son muy largos. Son muy largos y esto es importante porque hay esa percepción de que, bueno, las edificaciones de adobe son las primeras que se caen con los terremotos. Es un tipo de estructura que no soporta, inclusive se suspendió en cierta forma la construcción de adobe en Costa Rica. Entonces hay la percepción, Santo Domingo tiene muchas casas de adobe y Barba tiene muchas casas de adobe, ese es el lugar donde hay que ir a vivir porque ahí no tiembla. No, tal vez que no le ha tocado, los periodos de retorno son 200, 300 años y todavía no le ha tocado, tal vez sea el próximo lugar. Entonces es ese problema, ese reto que se tiene en términos del tiempo. Manejamos tiempos muy largos, no como en el Pacífico que son 5, 4, 6 décadas. No, aquí estamos hablando de siglos para que una misma falla pueda deslizar de nuevo. Como sociedad, nosotros tenemos un reto que es hacer la planificación y el territorio agradable para convivir, las actividades económicas, la conservación, pero también el tema de la prevención.
fundamental. Y en los planes de ordenamiento territorial, que a nivel nacional tenemos desde 1968 una legislación visionaria, que la Ley de Planificación Urbana hablaba de que todos los municipios tienen que tener un plan regulador cantonal, y pues como país todavía tenemos algunas deficiencias. En la gran área metropolitana, que es la región que estamos abordando, 16 cantones tienen un plan regulador de 31, y algunos otros están en proceso de actualización o de mejora. Y con la técnica de esto que nos explicaba Marino, con el tema del análisis científico, de los registros históricos, nosotros en la planificación podemos tomar como insumos el tema de la información para ver a futuro cómo crecen las ciudades y cuál es el modelo que nos permite también considerar la variable ambiental. En el caso de los planes de ordenamiento territorial, hay unas metodologías que son también interesantes, que pueden todavía mejorarse más, pero sin embargo toman en cuenta aspectos como el recurso hídrico, aguas subterráneas, lo que es el tema del vulcanismo, la sismicidad, porque estamos metidos, ¿verdad?, en una región que hay bastante actividad volcánica, y nosotros tratamos de hacer ese esfuerzo que decía Lorena, de lo que es la parte de capacitación y de comunicación en las comunidades. Para hacer los planes de ordenamiento territorial tenemos que ir a las localidades, trabajar con los vecinos y hacerles ver un poco cuál es su realidad desde el punto de vista técnico para definir esa política pública de desarrollo a futuro. Sí, con usted coincide Gustavo Barrantes, quien también es académico e investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. Para él es muy importante mantener la conciencia de que Costa Rica es un territorio multiamenaza en la planificación urbana, pues un temblor puede tener como consecuencia un deslizamiento que cause más daños que el mismo sismo, por ejemplo. Sí, la actividad sísmica puede ser el disparador de otros peligros naturales, como por ejemplo el caso más concreto son los deslizamientos. Para traerle un ejemplo, el terremoto de Cinchona provocó, según el registro nuestro, 4.500 deslizamientos de todos los tamaños y de varios tipos. Y eso tuvo un efecto muy grande sobre los daños, especialmente en carreteras y además de viviendas y muertes de personas. Porque las estructuras en este país son construidas para resistir en general eventos sísmicos importantes, pero no pueden resistir un deslizamiento. Entonces la estructura colapsa con las personas adentro. Bueno, ahorita para el ordenamiento territorial hay un requisito que es el índice de fragilidad ambiental. Este índice tiene un indicador que se llama amenazas naturales. Dentro de él están los sismos y otro montón de amenazas. El problema es que la metodología está mal planteada y hace una subestimación de las amenazas y deja mucho a criterio del especialista, entre comillas, o el consultor, qué área le va a dar importancia y qué área no le va a dar importancia desde el punto de vista de la planificación. Y nosotros hemos desarrollado una metodología multiamenaza, que también es importante decir que nuestros territorios son multiamenaza. Entonces el mismo espacio que puede verse afectado por una falla sísmica o un evento sísmico, puede verse afectado también por una tormenta tropical, por una inundación, un deslizamiento. Entonces en un ambiente multiamenaza es importante poder valorar cuáles y cómo interactúan las amenazas entre sí. Bueno, una cosa importante es que además de trabajar los peligros naturales, también trabajamos el tema de la vulnerabilidad, que es el otro lado de la moneda. Porque si nosotros estamos preparados para una actividad sísmica, podemos reaccionar y minimizar los daños. Por eso es importante estudiar en las comunidades cuál es el nivel de vulnerabilidad que se tiene, por ejemplo. Qué importante este concepto de la multiamenaza, de tomar conciencia de que no estamos hablando solo de un sismo, sino de un entorno en el que pueden ocurrir diferentes eventos y que estar preparado pues siempre es lo mejor. Sí, realmente igual dentro del trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años es muy cercano con las comunidades, con las instituciones, con todos los actores en entender nuestro territorio, nuestro entorno, y trabajar en el concepto exactamente que somos un territorio de multiamenaza y que está demostrado históricamente. O sea, por ejemplo, hoy estamos viendo el comportamiento de las lluvias del viernes hasta hoy para ejemplificar.
y está constante pues saturación de suelo, ya empiezan a aparecer los primeros deslizamientos, ¿verdad? Entonces todo va en una línea exactamente de mucha conexión y eso es lo que es importante que todos lo entendamos, ¿verdad? O sea, no podemos entender los fenómenos independientemente a la hora de expresarse en el territorio y está muy vinculado con la vulnerabilidad. En ese caso, cuando Gustavo habla, por ejemplo, del terremoto de Cinchona, se evidencia realmente, ¿verdad?, todo el problema que se dio con los deslizamientos que se hicieron en la parte alta, ¿verdad?, y obviamente la afectación sobre infraestructura clave, en ese caso todo lo que es la red vial, por ejemplo, la conexión. Entonces hay una relación estrecha y eso lo que nos hace es llevar a ese compromiso de trabajar este enfoque. Y yo quería ahí también vincularlo con lo que decía Francisco, los planes reguladores. Los planes reguladores son un instrumento fundamental, pero son un instrumento dinámico. Y como es dinámico, no es el instrumento en sí mismo, digamos, la solución, sino realmente cómo logramos entender dentro de los municipios, dentro de las municipalidades que tienen plan regulador, que están vigentes, además cómo están conceptualizando y cómo se materializa el tema de riesgo dentro del plan regulador para ejercer una regulación. Porque el plan regulador es una forma, es un mecanismo muy importante, es un instrumento, pero para regular el tema del riesgo hay otros mecanismos, ¿verdad?, adicionales. Entonces tenemos que entender cómo suma cada uno y cómo aporta en esa visión, porque no es suficiente solo con un instrumento. Sí, y como usted decía, el tema de la participación de la comunidad es sumamente importante, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con las municipalidades, ¿verdad?, como entes, digamos, que dirigen a la población. Sobre ese tema conversamos con Alice Brenes, quien trabaja en el Programa Institucional de Gestión del Riesgo de la Universidad Nacional. Para ella, los gobiernos locales deben estar preparados para atender cualquier eventualidad en sus cantones y sobre todo para enfrentar las consecuencias que una emergencia sísmica o de otro tipo pueda traer. Y esto en el gobierno local hay que verlo en dos escalas, digamos, lo que es la pérdida para los sectores específicamente, educación, salud, agua y saneamiento, y propiamente la pérdida a nivel de todo lo que representa el cantón o todo lo que administra el cantón también. Por ejemplo, red vial cantonal, pero también se le suma lo que tiene bajo su competencia el nivel nacional, que es la red cantonal, la red nacional, perdón. Entonces son dos dimensiones a niveles de pérdidas, ¿verdad? Donde el absorber esas pérdidas tiene que ver con un tema de los sectores que lo tienen que asumir, pero también las finanzas de los gobiernos locales se ven afectadas también. En realidad, como tenemos esas dos dimensiones, cuando un gobierno local se ve afectado de su infraestructura vial, por ejemplo, en este momento lo que está sucediendo es que hay una tendencia a que se quiera que ellos con su propio presupuesto empiecen a tener que asumir esa responsabilidad de reconstrucción. Sin embargo, el nivel nacional también absorbe estas pérdidas y este proceso de reconstrucción. Pero Costa Rica tiene, en términos de sismos, por ejemplo, el Código Sísmico en su cuarta edición y otras regulaciones que nos permitirían tener una resiliencia bastante asertiva frente a lo que son los sismos, por ejemplo. Francisco, ¿cómo asumimos este reto desde los gobiernos locales? Porque hay que organizar a la comunidad, ¿verdad? Y quién mejor que las asociaciones de desarrollo, los gobiernos locales, que son los que están más cercanos a la gente que vive en determinada zona del país. Claro, efectivamente hay un proceso de trabajo con la comunidad que es fundamental desde la parte técnica y desde la parte vivencial que desembocan en los planes para el ordenamiento territorial con visión de 5, 10 y a 20 años plazo. La comunidad define un modelo de desarrollo, cada comunidad es distinta, hay lugares en montaña, hay lugares en zonas planas, tenemos en la GAM, que estábamos hablando acá de la región, 174 lugares de asentamientos informales se detectaron en los estudios que se hicieron para el plan de la Gran Área Metropolitana, y de esos 174 habían 125 que
que en sitio no podían ser abordados. Teníamos que pensar también en el tema de relocalización de esos lugares, porque principalmente estamos hablando en el tema de riesgos, estaban en zonas propensas a inundación o a deslizamiento. ¿Verdad? Y es un foco que dentro de la gran área metropolitana, en una atención como política pública, tiene que ser prioritario. ¿Verdad? Son comunidades bastante vulnerables. Cuando los gobiernos locales entonces encuentran esto en su mapa y en su información técnica, empiezan entonces a ver cómo se coordina con la Comisión Nacional de Emergencia, con el Ministerio de Vivienda, con el gobierno central, para darles un tema de atención. Pero esto tiene que ser con ellos también. Imagínense una comunidad cuando se le plantea desde el punto de vista técnico que tienen años de estar ahí, su actividad económica y su movilidad y su identidad incluso, ¿verdad? Están conformadas en el lugar y hay que decirles técnicamente, bueno, ya no pueden continuar viviendo ahí. Les genera un impacto fuertísimo. Entonces, este tema de los gobiernos locales y el acercamiento con las comunidades es fundamental. El otro aspecto que también nosotros hemos abordado desde la metodología para hacer planificación territorial, con un espíritu de que la parte técnica, la parte política y la parte comunal puedan confluir. Y en esto es donde hay todavía como sociedad algunas posibilidades de mejora, porque los intereses económicos, que ahora hablaba Marino, en algunas partes intereses puntuales del comercio, de actividades, hacen que no se quieran ir o no se quieran mover, sí, ¿verdad? Cuando hablamos de una medida drástica como estas. Sin embargo, en la mayoría de los casos también es posible la adaptación y la mitigación, o incluso un riesgo aceptado desde el punto de vista del tipo de amenaza con la cual ellos se ven o se verían afectados, ¿verdad? A mí me gustaría aportar el rol de los gobiernos locales. A ver, es indiscutible, no se pueden visualizar fuera de esto, y más en el concepto de visión de sistema, que es lo que se practica en Costa Rica. Los gobiernos locales tienen el gran reto de incluir el tema de riesgo, en este caso, veámoslo integrado, en un instrumento que es que tiene esa visión integral, que son los planes de desarrollo municipal. Realmente la visión tiene que estar ahí, tienen que hacer el esfuerzo de hacer ese inventario, esa matriz de cuáles son los riesgos de su entorno, para luego empezarlo a verlo ya como una visión de desarrollo. Como una visión de desarrollo, si yo tengo claro cuáles son los riesgos de mi cantón, yo voy a definir cómo los voy a empezar a trabajar desde el punto de vista de la inversión, que es muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista ordinario, porque nosotros lo que tenemos que garantizar es que esto se vea como parte de la planificación estratégica municipal, más allá de que haya un evento, y cómo vamos entonces a atender la emergencia de todo ya desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de manejo de la emergencia. No, el tema tiene que estar intrínseco en los planes de desarrollo, y obviamente en los planes de desarrollo hay un instrumento complementario que son los planes reguladores, pero esa es la ruta que se debe llevar. Lo otro es el tema de la inversión. O sea, todas las instituciones, sin excepción, estamos por mandato, tenemos que planificar recursos para trabajar en el tema de la prevención. Entonces, ahí está ya el mandato, y lo que tenemos que ir haciendo es cómo lo vamos haciendo desde el punto de vista de corto, mediano y largo plazo, porque al final nos tiene que llevar al tema de la reducción y tratar entonces de dejar como el vacío, y solamente cuando ocurre una emergencia, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces no estamos preparados para eso. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. y con el tema del potencial sísmico del Valle Central. Quería detenerme en algo que ustedes han insistido a lo largo del programa, y es fundamental con el tema de la preparación y la prevención. El tema de los mapas de riesgos de los cantones, porque
uno sabe más o menos dónde vive, hay gente que llega solo a dormir, no saben, hay gente que no sabe ni dónde está la parada de autobuses, menos va a saber dónde están los riesgos de los cantones. Y me parece que es algo importante de trabajar, porque en la medida en que la comunidad sepa dónde se ubican los riesgos mayores, pues es más importante, más fácil que se organice. En el sentido de tomar conciencia que es un riesgo para todas y todos y no solo para la gente que vive ahí. Marino, usted tiene mucha experiencia en ese tema, ha viajado a lo largo y ancho del país trabajando el tema del monitoreo sísmico, y el trabajo con las comunidades ha sido fundamental para que cuando se han presentado esos eventos la comunidad haya estado preparada para enfrentarlos de la mejor manera. Sí, un poco la ventaja es que, de nuevo, el asunto de los periodos de retorno, la sismicidad nos da tiempo, nos da mucho tiempo para prepararnos, inclusive las anticipaciones que se hacen de terremotos no es para una semana, meses, sino que se habla de años. Entonces la gente tiene el tiempo para prepararse, para que si va a construir sepa que hay una amenaza sísmica y construya bien. En general en Costa Rica se construye muy bien, y la parte, digamos, de la reacción de la comunidad en el tema sísmico es un poco más, digamos, es mucho de largo plazo. Pero lo clave aquí en esto es que la falla no tiene que estar en el cantón para que lo afecte. O sea, tal vez podemos ver el mapa cantonal con las amenazas, pero la falla está en el otro cantón o está a 20 kilómetros, igual los va a afectar. Entonces es importante tener una visión también de carácter regional, pero sobre todo la recurrencia de los eventos. Les digo, para el Valle Central los sismos en una falla específica repiten después de cientos de años. Mientras que las inundaciones son todos los años llueve, todos los años hay problemas de inundación, todos los años puede haber problemas de deslizamiento. Ahí es donde la gente, o sea, sin menospreciar la parte del riesgo sísmico, creo que en esos eventos que recurren año a año, inclusive mes a mes, es en los que las comunidades deberían ser más activas y tener una mejor preparación y un mejor conocimiento de dónde están y qué tienen que hacer y cómo comportarse en caso de estos eventos. Sí, en todo lo que es la política pública, siempre tenemos que considerar de que es mucho más racional prever, planificar, que no atender, claro, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, pero también racional hacia el ser humano. Cuando nosotros trabajamos con el tema de la planificación territorial, en el caso de la gran área metropolitana, lo repito, desde los 80 ya el país tenía una visión con un plan a 20 años que bueno, llegó a un punto donde se tiene que actualizar y ahora incorporar nuevas herramientas metodológicas. Y lo que es la labor de los sismos, la parte de riesgos en general, es fundamental para ello. Cuando nosotros pensemos en 20 años a futuro y el modelo de ciudad que vamos a tener, si nos ocurre un sismo, ¿verdad? Un evento, ya sea acá o fuera de la gran área metropolitana, el impacto que va a tener podría ser muchísimo mayor que el que tenemos hoy en día. Claro. Y para ello, una política de Estado es como lo que nosotros ocupamos de sociedad, política de Estado, que a través de los gobiernos, que son de turno, ¿verdad? Que van variando cada 4 años, a nivel nacional, pero también a nivel del gobierno local, se operativicen y se actualicen, porque es dinámico. Lorena lo planteaba muy bien, es una dinámica constante de cambio y revisión, pero tiene que ser una cultura, tiene que estar metido en nuestros genes, ¿verdad? El tema de que es algo transversal al desarrollo y que hay que considerarlo. Y la sismicidad, desde luego, que nos llama la atención a todos, porque en el momento sentimos, ¿verdad?, el sismo y ahora sí, ¿cómo actuamos, verdad? Siempre sobre este tema, el director del OPSICORI, Carlos Montero, considera que es muy importante la experiencia que el país ha acumulado en estos más de 30 años de trabajar en el tema de prevención y gestión de riesgos desde la educación. Esto ha preparado a la población para reaccionar ante cualquier emergencia. Bueno, yo pienso que nunca es suficiente, siempre es importante todos los esfuerzos que podamos sumar en el tema de la preparación, en el tema de la prevención. Sí, creo que es importante los esfuerzos que se han hecho en el país. En el país desde hace muchos años, hace alrededor de 30 años, se insertó en la currícula de primaria y secundaria el tema del, bueno, que en aquel momento se llamó desastres
desastres naturales. Hoy hay una unidad que se llama gestión de riesgo, fundamentalmente orientado a la educación de la población. De un u otro, nosotros podemos decir que en general el país tiene un código sísmico que es moderno, que se aplica, y bueno, los problemas que habrá por ese lado tienen que ver con lo que puede ocurrir, pero uno esperaría, siendo positivo, que ocurra en menor proporción. Son evasiones a esas normas de construcción, etcétera, que puedan provocar problemas de fallos de estructuras ante un sismo, etcétera, pero que ya son más por problemas de saltarse las barreras de la legalidad, ahora que por lo que el país esté preparado para enfrentarlo. La población meta siempre será pues la niñez y la adolescencia y los jóvenes de estudiantes universitarios, pero fundamentalmente el vehículo es la capacitación y dotar al maestro, al profesor, de materiales didácticos para enseñar el tema de las geociencias, que es fundamental en el tema de la gestión del riesgo, en el tema de la prevención. Sí, una labor que realmente ha hecho la diferencia, ese tema de trabajar en la educación de la población. Sí, yo un poco viendo el tema de hacia dónde vamos, ¿verdad? Y hablando del tema de la política pública, el país, es importante entender que el país a nivel macro, a nivel país, pues tiene un marco jurídico importante, muy de vanguardia, tiene una política nacional de gestión del riesgo, tiene un plan nacional de gestión del riesgo donde se enmarcan los compromisos de cada uno de nosotros como instituciones, como instancias coordinadoras, y eso nos da un rumbo hacia dónde vamos. Y lo otro es como cuáles son las tareas diarias, y pensando en el trabajo de los gobiernos locales, está la aplicación de los instrumentos jurídicos que hemos visto, pero también hay unas tareas que son del día a día, que es el tema de la vigilancia, el monitoreo, por ejemplo, los procesos de construcción. Si hablamos de que tenemos un excelente código sísmico, ¿verdad? Y otros códigos de cimentación, por ejemplo, pero realmente cómo son los procesos de control del proceso constructivo, que hasta cierto momento los vamos a ver su comportamiento cuando hay un evento sísmico, y vamos a saber, sobre todo en aquellas zonas de mayor fragilidad. ¿Cuáles son zonas de mayor fragilidad? A lo largo de los cauces de los ríos, por ejemplo, que muchas veces hay problemas de rellenos, ¿verdad? Y que nosotros empezamos a ver el comportamiento. Entonces, efectivamente las municipalidades tienen un reto fundamental, que es una parte de la formalidad antes de dar los permisos de construcción, y otra que es en el proceso cómo voy a vigilar y hacer el monitoreo de eso, en el sentido. Y el otro es la persona, o sea, cuál es el compromiso de uno en una comunidad. Y el compromiso en preparativos tiene que venir desde la familia, ¿verdad? ¿Qué tanto conozco yo de mi casa de habitación, ¿verdad? Si yo conozco cómo me ubico en ese entorno, que llamémoslo el barrio, llamémoslo la comunidad, desde el centro educativo, del concepto comunidad de centro educativo, desde el punto de vista de un centro de trabajo, ¿verdad? Muchas veces nosotros trabajamos y nunca nos preguntamos si nuestro edificio es estructuralmente seguro o no, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera sabemos a los 100 metros que nos rodea, ¿verdad? Y luego, desde el punto de vista ya de la institucionalidad, que es muy importante. Entonces, realmente el llamado es que en el caso del riesgo sísmico del país, nosotros tenemos la obligación de estar siempre muy informados y preparados. Y preparados significa conocer ese riesgo del entorno, tener planes de emergencia, aplicar normativas, regulación y estar siempre practicando, ¿verdad? Que es muy importante. Por eso es que los simulacros son una herramienta válida desde el punto de vista de preparativos y respuesta, que me permite a mí practicar y romper el concepto de que nunca va a ocurrir nada. Sí, pienso, digamos, que el aspecto de la educación es fundamental por dos razones, porque es un mecanismo de dar a conocer los resultados o los productos de las investigaciones que hacen los institutos en el país. El gobierno hace una inversión muy importante en la operación de estos
centros de investigación, hay una información que se está produciendo y se está poniendo al servicio de la comunidad. Sí. Y la forma como se recibe esa información ayuda a perder, y nosotros creemos que lo ha hecho, digamos, en este transcurso, desde que se introdujo todo el tema de los desastres naturales en la currícula escolar, que se ha ido perdiendo esa idea de que los procesos naturales son castigos de Dios y que tienen una connotación divina. No, son procesos naturales repetitivos que nos van a afectar. Tenemos eso como amenaza. Ante la amenaza la amenaza no se puede eliminar, pero podemos reducir la vulnerabilidad, y es en esa parte de educación y el quitar ese bloqueo religioso en cierta forma de pensar en los procesos naturales como un castigo, que podemos ya, digamos, liberarnos de esa imagen y poder ser más proactivos, podernos preparar, que sean preparaciones a muy largo plazo como para terremotos, pero también para cuestiones así de todos los días o de todos los años, con procesos que son más repetitivos. Y el conocer que hay una gran cantidad de instituciones en el país estudiando esos procesos y que cada día conocemos mejor los detalles de esto, ayuda a que la población vaya perdiéndole el miedo. Y cuando se pierde el miedo, entonces ya se vuelve, la reacción es más positiva. O sea, yo no pienso con miedo, sino pienso con racionalidad de que, bueno, estas son las cosas que hay que hacer y que se pueden hacer y que han probado ser útiles. Y de nuevo, yo sigo citando el ejemplo de Nicoya, porque fue un caso en donde hubo una preparación por muchos años, la gente se preparó, muchas instituciones, la Comisión Nacional de Emergencias, la Cooperación Internacional, el Colegio de Ingenieros con la modificación por el mismo código sísmico fue modificado para Nicoya cuando se conoció de su potencial, y todo esto se sumó para que no fuera un desastre, no fuera un gran desastre. No se conoció a nivel internacional de que en Costa Rica hubo un terremoto de magnitud 7.6. Y eso es una contribución, digamos, importante de este proceso de educación. Sí, hay algo también que es importante del cómo sociedad lo afrontamos. La inversión pública en datos es fundamental, ¿verdad? El Estado ha apostado por institutos de investigación que recogemos datos, levantamos información. Lo que es la cartografía, tener cartografía actualizada, es fundamental invertir en esto. Si no se tienen los instrumentos y la información, luego lo que es la parte de la planificación y la aplicación en la comunidad es un poco más complicado. Y en esto creo que ha sido una muy buena política pública, pero hay que reforzarla, hay que actualizar la información, hay que mejorar el nivel de precisión, lo decía Marino, el tema de la localización de las fallas, los sismos, ¿verdad? Y también pensar en el deber ser y el cómo es, y tratar nosotros como sociedad de que sea lo más cercano posible, ¿verdad? El cómo debe ser la prevención y la atención del tema de la atención de riesgos, ¿verdad? Y también del cómo es, y en las nuevas generaciones. Nosotros en esto tenemos que invertir desde la primaria, secundaria, pero también a nivel de las comunidades. Tenemos que ir y ponernos un poquito en el trabajo de campo para hacerle llegar la información, y los medios, que era lo último que tenía anotado ahí, por el papel de los medios y cómo generan opinión y cómo generan información también hacia las localidades. Que no sea eso solo la emergencia y solo el miedo, sino también el tema de la prevención. Claro, la información pública es fundamental. El Estado costarricense, las universidades públicas tienen muchos años de estar trabajando diferentes temas de gestión y prevención del riesgo. La información está disponible. Aquí lo importante es que la gente se siga comprometiendo con este tema, que busque información no solo, ¿verdad?, del acontecer nacional en esta materia, sino que nos preocupemos un poquito más por conocer nuestro cantón, los riesgos que puede haber alrededor, cómo nos organizamos como comunidad y trabajar pues con las fuerzas vivas de los cantones, de los gobiernos locales y demás para estar preparados. La clave es estar preparados, y esperamos que espacios como este se repliquen en muchos lugares para que la gente pues pueda estar preparada, sobre todo en el Valle Central, que es el tema que nos toca hoy, para enfrentar cualquier sismo, cualquier otro evento que se presente. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Busque más información sobre este y otros temas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Te esperamos la próxima semana aquí en Una Mirada. Hasta pronto.